¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al resumen de noticias de hoy 24 de julio del año 2019. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Y es que el juez Hugo Príncipe, presidente de la Sala Penal Permanente, anunció que el recurso de casación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se resolverá el próximo 9 de agosto a las 9 de la mañana. Cabe recordar que a Keiko Fujimori se le acusa de realizar presuntos actos de lavado de activos. La batalla final. El Poder Judicial revisará el recurso de casación para la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Cabe resaltar que Fujimori Gucci buscará revocar la orden de prisión preventiva de 36 meses que afronta en el penal anexo de Chorrillos. La encargada de defender a Keiko Fujimori es la abogada Juliana Loza, quien sustentará el pedido de libertad ante la Corte Suprema, teniendo en cuenta que en 2 ocasiones ya se le negó la oportunidad de que la lideresa fujimorista salga libre. Por consiguiente, es importante indicar que esta es la última instancia ante el Poder Judicial. Si declaran fundada la casación, el recurso planteado ante la Corte Suprema es contra la prisión preventiva y no contra la investigación. Lo que va a decidir la Sala Penal es si se han vulnerado los derechos de la procesada. Si es así, no le correspondería seguir en prisión. Si rechazan el recurso de casación, no hay ningún cambio en el proceso. Sin embargo, el panorama para la defensa de la fujimorista se complicaría, puesto que ya agotó el recurso de casación. Lo que le quedaría por hacer es presentar un habeas corpus contra la Corte Suprema por rechazar su casación. Y si esta es también no aceptada, no tendrá otra opción que recurrir al Tribunal Constitucional. Finalmente, el otro escenario podría ser que le recorten los meses de prisión a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ya que el elemento de obstaculización de justicia está aprobado, pero no el peligro de fuga. En ese caso, podrían dictar otro tipo de medidas coactivas de la libertad como son el impedimento de salida del país, arresto domiciliario, entre otros. Betty Terrones, Radio Santa Rosa. Ayer el Pleno del Congreso de la República aprobó 3 dictámenes de la reforma política, entre ellos el financiamiento de las organizaciones políticas, democracia interna y el impedimento de candidatos con sentencia en primera instancia. Luego de varios incidentes en el Pleno del Congreso, finalmente se llegó a aprobar 3 proyectos de reforma política propuesta por el Ejecutivo. El primer proyecto en el debate promueve la participación y la democracia en las organizaciones. El dictamen, en resumen, consiste en que para el 2021 las nuevas agrupaciones políticas deberán celebrar elecciones primarias abiertas y obligatorias con militantes y ciudadanos, mientras que las organizaciones inscritas al día de hoy tendrán comicios internos cerrados, solo con militantes, y luego para ratificar la lista, abiertas con sus afiliados y la población. Ambos casos deberán convocar al 1,5% del electorado. Recién el 2026, todos los grupos realizarán primarias abiertas obligatorias sin distinción. El proyecto se aprobó con 70 votos a favor, 23 en contra y 16 abstenciones. Luego la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, pidió la exoneración de la segunda votación, necesaria por tratarse de la reforma de una ley orgánica. La solicitud fue aprobada por 66 votos. En las disposiciones complementarias que se modificaron ayer, se detalla que para el 2021 los candidatos a las primarias deben tener al menos 6 meses de afiliación a la organización política con anterioridad a la fecha del proceso. Luego de que se aprobara esa reforma, empezó a debatirse el proyecto sobre impedimento para ejercer la función pública. Salaverry advirtió que solo había 90 legisladores presentes y por tratarse de una modificación constitucional se necesitaba de una mayoría calificada, 87 votos. Es decir, muy posiblemente no se hubiera alcanzado el requisito, por lo que se propuso unas horas.
Ya con un quórum aparente, se procedió a la votación. La iniciativa alcanzó el respaldo de 87 congresistas, es decir, lo mínimo exigido. Se necesita una segunda ronda para confirmar la modificación constitucional que se llevará a cabo en la siguiente legislatura. De confirmarse, aquellas personas sentenciadas en primera instancia por penas mayores a 4 años no podrán postular a cargos de elección popular. Posteriormente, se discutió el dictamen sobre la regulación del financiamiento de partidos políticos. La propuesta modificada en la Comisión de Constitución tuvo 2 observaciones de la izquierda y el oficialismo. No sancionaba los aportes anónimos menores a 4 UIT y no facultaba a la OMPE a ingresar a la información bancaria de los partidos durante la campaña electoral. El vocero de Peruanos por el Cambio, Jorge Meléndez, consideró que ese texto sustitutorio promueve el pitufeo y propuso un cuarto intermedio para que se recojan las sugerencias. Finalmente, el dictamen redujo el tope a 2 UIT y se sometió a votación. 83 parlamentarios respaldaron la iniciativa de ley. Radio Santa Rosa, Elías Guillén. Parlamentarios de diferentes bancadas solicitan la presencia del Premier Salvador del Solar al Congreso de la República. Este pedido sería por una supuesta intromisión del Ejecutivo al Legislativo. Una conversación, llamo a la congresista Yanet Sánchez y le digo: Yanet, en este contexto político puede ser muy delicado que se esté viendo el caso del presidente del Congreso inmediatamente antes que la votación, que la presentación de la confianza. Parlamentarios de diferentes bancadas solicitaron la presencia del primer ministro Salvador del Solar en el Congreso de la República por un pedido que realizó a la presidenta de la Comisión de Ética, Yanet Sánchez. Este acto fue considerado por los legisladores como un acto de presunta intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Legislativo. Según el documento dice, en ese escenario, a fin que se pueda esclarecer los hechos conocidos que preocupan a la población nacional, se hace necesario que el Premier Salvador del Solar concurra al Congreso a explicar al Pleno las razones e intenciones de aquella llamada realizada a la presidenta de la Comisión de Ética, señala el documento redactado. El documento lleva la firma de diferentes congresistas como Carlos Tubino, Milagros Takayama, Roy Ventura, Juan Carlos Yuyes, Marco Miyashiro, Milagros Salazar y otros de la bancada de Fuerza Popular que solicitan la presencia del Premier con un plazo máximo hasta el día jueves. Como se recuerda, el 21 de julio la titular de la Comisión de Ética Parlamentaria, Yanet Sánchez, reveló que Salvador del Solar intentó interferir en el caso del presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, por presunta falsificación de documentos. En el momento del caso Salaverry, y él creyó conveniente de que si este caso se podía ver después del pedido de la cuestión de confianza. Informó César Martínez, Radio Santa Rosa. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, abrió una investigación preliminar por 60 días al ex juez supremo César Inostroza y al actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, esto por un supuesto intercambio de favores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por llamar. Mira, ¿qué tal? Ya entró a trabajar desde el día de este muchacho Rojas, ¿eh? Ya le hemos puesto a la unidad de cobranza ahí. Está bien, mano. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, atraviesa su momento más crítico. Ahora, el Ministerio Público ha iniciado una investigación en su contra debido a que se difundió un audio en lo que se escucha intercambiando favores con el ex juez supremo César Inostroza Pariachi, quien se encuentra actualmente prófugo en España. Así lo confirmó la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, a través de un comunicado donde se muestra que ha decidido iniciar una diligencia preliminar por 60 días contra Víctor Ticona e Inostroza Pariachi por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. Son 5 diálogos entre César Inostroza con Ticona que se hicieron en el mes de enero del 2018. Ambos coordinaban la permanencia de Brian Alonso Atkins Rojas como auxiliar de la unidad de cobranza del Jurado Nacional de Elecciones. El viernes 19 de enero a las 8:31 de la mañana, el titular del Jurado Nacional de Elecciones aceptó el favor del ex magistrado mediante una llamada telefónica a cambio que continúe elaborando una empleada de contabilidad del Poder Judicial a quien se le identificó como Idalia Guerrero.
Como se recuerda, César Inostroza abandonó el Perú a pesar de la orden de impedimento de salida del país por la investigación por unos audios que lo catalogan como presunto cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que involucra a jueces, fiscales y empresarios. Yo le llamo a César, no tengo confianza con él, pero me hace, por lo menos me escucha, ¿ya? Ya. Ahorita ¿Quién? puede llegar el Gerente de señor... Recursos Humanos. Sí, García, pues, García, César. Ya. Informó César Martínez, Radio Santa Rosa. Nuevos audios desmienten las versiones del ex consejero Guido Águila, quien se habría reunido con el congresista fujimorista Héctor Becerril en el año 2016, cuando Guido Águila habría sido elegido como titular del Consejo Nacional de la Magistratura. Guido Águila, el ex consejero, habría mentido desde julio del 2018, cuando se difundieron los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto, en donde se evidenció las conversaciones entre el congresista Héctor Becerril y el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, para promover al ex consejero Julio Gutiérrez, PV, en su reemplazo, y que a través de Gutiérrez, el Partido de Fuerza Popular controlaría la institución clave en la administración de justicia. Además de Guido Águila, Héctor Becerril es quien queda mal parado tras difundirse estos nuevos audios, luego de haber negado las reuniones con el ex consejero. Los nuevos audios revelarían que el 1 de febrero del 2017 hubo un encuentro entre Baltasar Morales y el parlamentario en la casa de Águila. La reunión se dio con la intención de apoyar la candidatura del entonces candidato Julio Gutiérrez a la presidencia. Y aprovecho la oportunidad que estamos nosotros, que hay gente de trabajadores. Me invitó a su casa, presidente. Y hablé en su casa con el señor Becerril, y Becerril postulaba la candidatura de Gutiérrez. Yo fui sincero y dije que nunca votaría por él. Tenía mis razones. Entonces, no le dijo eso, doctora. Le dije, yo no voto por el señor, que para mí no debería ser el presidente. Fueron mis palabras. No recuerdo. Entonces usted no adelantó ninguna opinión. Sí, dijo, lo voy a tener en cuenta y no avanzó. Lo negué, no voy a votar. Finalmente, en noviembre del mismo año, Águila tuvo que admitir ante la fiscal Elvira Caro que sí se reunió solo 3 veces con Becerril, lo cual también sería otra mentira, porque los registros de visitas al Congreso prueban que Águila estuvo con Becerril el 8 y 9 de agosto del 2016 en su despacho de oficio Juan Santos Atahualpa, y que ese mismo día también se encontraba Miguel Torres Morales, quien es congresista del mismo partido. Informó Carmen Catacora, Radio Santa Rosa. El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, se reunió con el presidente de la República, Martín Vizcarra, esta tarde. El mandatario viajó a Arequipa para tratar el conflicto social sobre el proyecto minero Tía María. Después de 10 días de protesta, bloqueos de vías y hasta enfrentamientos, la atmósfera de tensión en torno al proyecto Tía María podría empezar a despejarse. Al menos eso es lo que se espera con la visita del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien viajará hoy para reunirse con los gobernadores de Arequipa. La ministra del Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, declaró a un medio local que sí existe una voluntad de diálogo para solucionar el conflicto social por el proyecto minero Tía María, pero también se debe generar un espacio para que el diálogo se realice. Teniendo en cuenta, y uno cuando busca el diálogo tiene que efectivamente buscar el espacio para que el diálogo se genere y no solamente ir, porque el ir podría darse cuenta que es una imposición. Yo creo que las condiciones que se han dado el día de hoy en el diálogo con el presidente de la Mancomunidad, de la Macrosur, y entre el presidente y el presidente de la Mancomunidad, que es el gobernador de Tacna, ¿no?, han generado las condiciones para que efectivamente haya voluntad del gobernador de Arequipa y que el presidente se dirija mañana a las 5 de la tarde. Cabe recordar que el último enfrentamiento fue entre la Policía Nacional del Perú y la población opositora al proyecto minero Tía María. Dicho enfrentamiento ocurrió frente al cuartel de Chucarapi, lugar donde se encuentran alojados los policías que llegaron hasta Arequipa debido al paro indefinido en contra de Tía María, la cual dejó 5 oficiales heridos. Informó para ustedes Rocío Guamán, Radio Santa Rosa.
Y hasta aquí la información en Radio Santa Rosa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también en nuestra página web como www.radiosantarosa.com.pe. Conmigo será hasta mañana.